Bienvenidos a Ambas Orillas, el programa que pretende ser punto de encuentro entre todos los que amamos España y Puerto Rico y consideramos que somos un único pueblo. En una emocionante proclama que circulaba por Puerto Rico en 1808, los puertorriqueños se referían a sí mismos como españoles puertorriqueños y reafirmaban su lealtad a la nación española. Puerto Rico, la isla del encanto, ha sido siempre parte esencial y corazón de España, de la que nos separaron en contra de nuestra voluntad por medio de la fuerza. Ahora que en Boriquén se ha despertado de nuevo el deseo de volver con la madre patria, queremos mostrar nuestro apoyo y luchar por este ideal de unión. Hoy vamos a hablar de las líneas generales de lo que define este movimiento y este ideal de unión. El reunificacionismo se puede definir en pocas palabras como el sentimiento por parte de los ciudadanos de los países hispanos de ser españoles y el deseo de que sus tierras vuelvan a ser parte de España. Una idea de unión o pan-hispanoamericanismo, pues no es nueva, ha existido en el pasado, pero nunca ha triunfado, en nuestra opinión, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, por estar marcada siempre, muy marcada ideológicamente, y en segundo lugar, por dejar al margen a España. El reunificacionismo, por el contrario, es sentirse parte de España, es entender que los procesos de independencia hispanoamericanos se circunscribieron en un momento muy concreto de la historia y de la política de aquel momento, donde el concepto mismo de España estaba denigrado, se asociaba al antiguo régimen, sobre todo teniendo en cuenta que el monarca en aquel momento era Fernando VII, y parece que no bastaba con intentar cambiar un país que parecía que no iba a cambiar. Hacía falta cambiar de identidad. Es así como surge la idea de no ser españoles, de dejar de ser españoles para empezar a ser chilenos, guatemaltecos, mexicanos, etc. Hoy en día, sin embargo, asistimos al nacimiento y a la propagación de un ideal en la que el revisionismo histórico, poner en cuarentena lo que siempre se ha enseñado durante 200 años, ponerlo en cuestión, ha hecho que muchas personas en los países hispanos se consideren de nuevo como parte de España. El reunificacionismo se caracteriza por ser un ideal apolítico, en el sentido de los clásicos ejes izquierda-derecha. Está abierto a todo aquel que simplemente desee que tierras hispanas vuelvan a ser parte de España y que sus ciudadanos sean ciudadanos españoles y europeos. Para lograr nuestros objetivos no deberíamos limitar las motivaciones que cada uno pueda tener. Cada uno es libre de defender ese ideal por razones ideológicas, culturales, sociales, emocionales, históricas, económicas o patrióticas. Por ejemplo, nadie debería rechazar el ideal de unión con España solo porque España tenga actualmente un sistema monárquico, ya que el sentirse español no es incompatible con sentirse republicano, como de hecho lo son muchos españoles. De entre todos los países hispanos, quizá Puerto Rico sea un caso especial por razones históricas y culturales y políticas también. Puerto Rico, recordemos, nunca ha tenido una auténtica lucha de independencia. Ellos siempre se han considerado españoles. Bueno, no mencionamos el Grito de Lares, que fue poco menos que una escaramuza dirigida por un venezolano y orquestada por dominicanos, y que fue reprimida por los mismos puertorriqueños. Los puertorriqueños eran españoles, eran ciudadanos españoles, lo fueron durante todo el siglo XIX, estaban en el momento de pasar a manos norteamericanas bajo los derechos que concedía la Constitución de 1876 y eran una provincia, además de la primera autonomía que ha tenido España con la Carta Autonómica de 1897. Así que la pérdida de Puerto Rico no fue más que una separación forzosa en la que los Estados Unidos, tras ganar la guerra de Cuba, se quedaron con Puerto Rico como botín de guerra. El problema es que se quedaron también
con los ciudadanos, con las personas que había en la isla y que eran ciudadanos españoles. Es por eso que mucha gente piensa que el Tratado de París es simplemente ilegal. El rey, según la Constitución de 1876, artículo 55, el rey, que además en ese momento era una regente, necesitaba una autorización para ceder territorios españoles, territorios. Esta autorización efectivamente fue dada por las Cortes, pero como el Tratado de París en realidad al final lo que implicaba era quedarse con seres humanos por parte de los Estados Unidos, las Cortes españolas nunca ratificaron ese tratado. Es por eso que mucha gente piensa que oficialmente España no ha cedido nunca a Puerto Rico. España no ha cedido nunca Puerto Rico. Es una ocupación de facto. Y ahora asistimos al fenómeno de que muchos puertorriqueños, también por la situación política que tienen actualmente, se está despertando en ellos nuevamente el deseo de volver a ser lo que siempre fueron, españoles. En un emocionante vídeo que se conserva en los archivos de Radio Televisión Española de 1929, se puede ver cómo cientos de puertorriqueños todavía en aquellos años juraban lealtad a la bandera española. Nosotros pensamos que para conseguir este ideal, pues hay que actuar en tres frentes, que es lo que llamamos pasado, presente y futuro. Por pasado nos referimos, pues, a la leyenda negra, a esa imagen negativa que se ha dado siempre de la época española de Puerto Rico y de otros países hispanos. Nosotros siempre enfatizamos que España no tenía un sistema de colonización como otras potencias, es decir, en el que llegaba pues unos colonos ingleses, por ejemplo, en una zona, construían su colonia y ahí todas las leyes, por ejemplo, eran solo para ellos, para los ingleses. Pero ¿qué ocurría con los nativos que estaban allí? Pues no estaban contemplados, simplemente estaban fuera, con lo cual estaba permitido, incluso promocionado, atacarlos, expulsarlos, meterlos en reserva o en muchos casos exterminarlos. España no tuvo eso, España tuvo un sistema de población. Españoles que fueron a vivir y convivir con los indígenas de allí. Es por eso que es precisamente en los territorios que fueron españoles donde existen todavía tantos indígenas y tantos mestizos. Porque desde un primer momento, desde los tiempos de Isabel la Católica, todos, indios, mestizos y españoles, fueron considerados súbditos de la corona española, igual que cualquier otro español. Ya lo decía Isabel la Católica en el artículo 11 de su testamento. Y para defender a los indios aparecieron las leyes de Burgos en 1512, en la que se adelantaban en varios siglos a muchos logros sociales como el derecho a un salario, las vacaciones, la prohibición de trabajar a menores y embarazadas, etc. Pero es que además, viendo que esas leyes no habían sido lo suficientemente efectivas, más adelante Carlos I, en 1542, proclama las leyes nuevas, en las que declaraba a los indios como hombres libres y vasallos del rey, literalmente así, es decir, igual que cualquier otro español. En algún otro programa profundizaremos en este tema, pero bueno, la leyenda negra se basa principalmente en la obra de Bartolomé de las Casas. Simplemente yo digo, muchas veces se cita a Bartolomé de las Casas y no se ha leído. Yo digo que basta con leer a Bartolomé de las Casas para darse cuenta, solo basta con leerlo para darse cuenta de que lo que dice es falso, no puede ser cierto. De hecho, se saben que datos que sí son comprobables por ser objetivos, como por ejemplo, él dice que en Santo Domingo hay 30.000 ríos, lo cual se sabe que es falso, pero toda su narración es nada más que estar contando que se asesinaba, que se hacían barbaridades, sin dar cifras, sin decir quién lo hacía eso, cuándo, y además no concuerda para nada, no coincide con otras muchas personas que estuvieron allí y vieron cómo fue aquello. En el caso de Puerto Rico, léase a Melgarejo, por ejemplo. Él estuvo allí y no cuenta nada de esto. Es decir, que frente a la imagen negativa de los españoles como saqueadores, etc., hay que potenciar la imagen positiva de lo español, como si los españoles, quienes llevaron la ciencia europea, la imprenta, las universidades, el caballo, el trigo,
las leguminosas, el ganado, la pólvora, la seda y un larguísimo etcétera. Los españoles eran filósofos, poetas, científicos y juristas, como por ejemplo Francisco de Vitoria, el padre de los derechos humanos y del derecho internacional. Pero es que en el caso concreto de Puerto Rico, siendo provincia y siendo la primera autonomía española, sus ciudadanos tenían plenos derechos como cualquier otro español. Se le mencionaba expresamente las distintas constituciones y tenían pleno derecho de representación en las Cortes españolas. Y un puertorriqueño, Ramón Pau Origeral, llegó a ser el vicepresidente de las Cortes españolas. Y añado además, porque mucha gente piensa a lo mejor que es que solo fue Ramón Pau Origeral, que es quizá el nombre más conocido, el único diputado que tuvo Puerto Rico. No, Puerto Rico a lo largo del siglo XIX tuvo decenas de diputados en las Cortes españolas. Eso por lo que se refiere al pasado. Por el presente, bueno, con respecto al presente, debo hacer primero una aclaración. No somos un movimiento antiamericano. España y Estados Unidos son dos países amigos y aliados, dos democracias occidentales, miembros los dos de la OTAN, y bueno, estas relaciones deben continuar incluso aunque Puerto Rico volviera a ser parte de España. Son miles los estadounidenses que van cada año a España a estudiar, a trabajar y viceversa, españoles que van a Estados Unidos. Pero eso no impide que denunciemos la situación actual de Puerto Rico con el vergonzoso seudónimo de Estado Libre Asociado, que ni es Estado ni libre ni asociado, en el que los puertorriqueños pues no tienen derecho a votar en las presidenciales, los puertorriqueños en Puerto Rico no pueden votar por su propio presidente. La ley de cabotaje que restringe los barcos que pueden comerciar con Puerto Rico, la reciente Junta de Control Fiscal. Pero hay algo más, etcétera, etcétera. Pero hay algo más. Y es que, incluso en el hipotético caso de que Puerto Rico se convirtiera en el Estado 51 de los Estados Unidos, hay que diferenciar entre Estado y sociedad. Políticamente puede ser un Estado, pero la cuestión es, ¿qué ocurre a nivel de sociedad? ¿Cuál sería el papel? ¿Cuál sería la posibilidad de plena integración del puertorriqueño en una sociedad esencialmente anglosajona norteamericana? Y el tercer frente en el que actuamos es el del futuro, que es el de mostrar todas las ventajas y los beneficios que tendría para los puertorriqueños ser parte de España y de la Unión Europea. Significaría representación plena de Puerto Rico en las Cortes Españolas, el Parlamento Europeo y otras instituciones europeas como el Comité de Regiones. Y esto significa que cada puertorriqueño tendría un pequeño porcentaje de poder de decisión sobre esos organismos europeos que están tomando decisiones de alcance mundial. Y significa que Puerto Rico tendría una autonomía con poder legislativo y ejecutivo propio, con soberanía con las competencias contempladas por la Constitución española para las autonomías. Pero significaría, por ejemplo, además, formar parte del espacio europeo de educación superior, es decir, que los jóvenes puertorriqueños podrían estudiar en cualquier universidad europea, incluso apoyados económicamente con programas como el Erasmus. Pero puede significar, imagínense ustedes lo que es para el turismo para Puerto Rico, que fuera territorio europeo y que 500 millones de europeos tuvieran como uno de los destinos principales Puerto Rico. Y significa también estabilidad económica como parte de la Unión Europea, con ayudas de todo tipo como los fondos FEDER. Y significaría además la libre circulación por todos los países de Europa. Es decir, estrechas relaciones con Francia, Alemania, Austria, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que París, Roma, Berlín o Madrid serían también su país. Y estaríamos hablando de que ellos tendrían acceso a un mercado de 500 millones de personas sin aduanas. Y lo que he mencionado antes, la sociedad, a nivel de sociedad, significaría que no formarían parte de un país eminentemente anglosajón de otra cultura, sino parte de un país hispano y de una Unión Europea donde el elemento hispano es muy importante, porque España forma parte de lo que se llama el Grupo de los Cinco, es decir, que por su población, por su territorio, por su representación en los organismos europeos, tiene mucha importancia y por su economía también. Así que, bueno, animo a que
contagiéis esta ilusión a todos vuestros amigos, a todos vuestros conocidos. Es un camino largo, pero cualquier camino, por largo que sea, empieza con un primer paso. Y ahora vamos a pasar pues a la tertulia. En nuestro programa tendremos primero siempre una parte de presentación de algún tema concreto y luego pues intentaremos tener entrevistas, charlas en una tertulia. Nos vemos. Bueno, pues tenemos aquí con nosotros a Andrés de Bustamante. Es un amigo virtual. Nos hemos comunicado mucho por Facebook y por redes. Y bueno, pues también muy comprometido con esta causa de unión de Puerto Rico y España, de los que consideramos que somos un pueblo. Pues buenas noches, Andrés. Hola, Andrés. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Pues muy bien. Pues nada, vamos a charlar un poquito, ¿no? Cambiar impresiones. Tú como puertorriqueño, yo como español. Y bueno, yo si puedo hacerte una primera pregunta que yo creo que es de lo que más sorprende a los españoles. ¿Cómo un puertorriqueño, puedes tú hablar de tu caso concreto o en general de puertorriqueños que tú conozcas? ¿Cómo se considera, cómo empezaste a sentirte español o unido a España? ¿Cómo crees tú que empieza la gente en Puerto Rico a sentirse? ¿Es algo que ha estado quizá ahí siempre latente pero no se ha manifestado? O no sé, cuéntanos un poco cuéntame tu caso, como por curiosidad. Yo voy a tomar otro ángulo en la respuesta. Muy bien. Todos los movimientos políticos en Puerto Rico, todos, parten de la premisa de que somos puertorriqueños, de que somos una nacionalidad distinta a los Estados Unidos. Y eso incluye los mismos anexionistas. Por eso es que ellos hablan de estadidades jíbaras y cosas así. El movimiento estadolibrista en Puerto Rico, que ¿verdad? Está en crisis actualmente, también se basa en la premisa de que Puerto Rico es distinto y que no es un estado, que somos una entidad completamente distinta. Y todos los independentistas creen en la independencia fundamentalmente porque no somos norteamericanos y creen en la libertad de su pueblo. De ahí tenemos que empezar el resto de la discusión. Sí. Yo nunca me he sentido en España como un extranjero. Ni los españoles me han hecho sentir a mí, que las veces que he estado en España, sentirme como un extranjero. De hecho, me confunden con un canario inicialmente. Sí. Uh-huh. La pregunta es, ¿cómo después de 116 años este movimiento vuelve a aflorar? Esa es la pregunta y yo no tengo la respuesta. Ajá, muy bien. Vale, entonces, bueno, incluso puedes decir que es un poco desde tu propia experiencia. Tú has estado en España, ¿verdad? Y te has comunicado con españoles. Y bueno, no sé, pues has visto que te has sentido como uno más, quizás como algo muy cercano a un canario. Sí, porque Puerto Rico tuvo mucha emigración y muchos vínculos con Andalucía y con Canarias, quizás con los dos que más. Los canarios, además, incluso la forma de hablar, pues tienen ese acento un poco intermedio entre el español y el español de Hispanoamérica, ¿no? Y bueno, y Puerto Rico como fue parte de España, del último tercio ser parte de España, pues hay quizá esa vinculación más. Y frente a eso, pues puedes decir que a lo mejor tú, cuando estás en Estados Unidos, sientes que quizá esa sociedad es un poco otra cosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, es otra cosa. Empezamos con el idioma, la composición étnica, pero la mayor diferencia es cuando usted habla con un español y le pregunta de cuáles son sus expectativas de vida. Habla el mismo idioma que un puertorriqueño y viceversa. El anglosajón no es así. No es una visión un tanto distinta. No es que sean seres humanos distintos o que haya, porque todos somos seres humanos. Es la formación cultural, es la forma de ver la vida. Y desde ese punto, yo soy reunificacionista porque creo que es el mejor destino para Puerto Rico y para España. Porque yo considero que todavía como puertorriqueños, los puertorriqueños somos españoles, sencillamente separados
por más de un siglo de coloniaje. Sí, sí, sí. Bueno, yo comentaba muchas veces que hay quien considera que incluso oficialmente se podría considerar que en realidad España nunca ha cedido Puerto Rico, porque hacía falta, el rey necesitaba de las Cortes un permiso para ceder territorios españoles, ese permiso se concedió, pero claro, como eso al final implicaba entregar personas, ciudadanos españoles, las Cortes nunca rectificaron ese tratado. Entonces hay quien considera que incluso desde el punto de vista jurídico, oficialmente España nunca ha cedido Puerto Rico, es simplemente una ocupación de facto. O sea, llegó a Estados Unidos con barcos de guerra y ahora pues mandan allí porque sí, porque así es la guerra, pero Puerto Rico es un botín de guerra. Es la palabra correcta. Puerto Rico lo que fue un botín de guerra de la guerra hispanoamericana. Sí. Eso está claro, eso no es cuestionable. El asunto de lo que sucedió en el Tratado de París, yo entiendo que da legitimidad al reclamo de los puertorriqueños, porque los puertorriqueños nunca deseamos separarnos de España. Sencillamente tuvimos que ajustarnos a la realidad de que fuimos invadidos. Y psicológicamente yo entiendo que no se ha estudiado mucho porque la historia de las colonias se tergiversa, ¿verdad? Y se esconde. Yo entiendo que el puertorriqueño de aquella época se sintió traicionado al España abandonar la isla. Obviamente no entendían las consideraciones geopolíticas de lo que estaba pasando y de la convulsión que vivía España en ese siglo XIX, que fue bastante particular. Sí. Bueno, yo creo que los dos momentos, digamos, de independencias o de pérdidas de territorios españoles, los dos, si nos fijamos, han sido momentos históricos muy, muy concretos. Primero, la mayoría de los países hispanos, cuando se independizan a principios del siglo XIX, estamos hablando de un contexto de invasiones francesas, napoleónicas, de guerras civiles y de enfrentamientos en todos los territorios españoles, pues entre liberales, conservadores, etcétera, y al final un poco, pues de ahí surge un poco el separarse de España, o el deseo de separarse de España por parte de muchos, y luego ese segundo punto con la guerra de Cuba, que es principalmente por intervención de Estados Unidos. Hombre, yo Andrés, me gusta siempre decir que nosotros no somos un movimiento antiamericano, ¿no? Yo creo que esto es importante decirlo. Estados Unidos y España pues son dos países amigos, aliados, dos democracias occidentales, y yo creo que supongo que seguirá siendo así, incluso aunque Puerto Rico empiece a formar parte de España, ¿no? Lo que no evita que podamos denunciar pues todo, por supuesto, todo lo que haya que denunciar por parte de los Estados Unidos como país. Hay otra cuestión también que, bueno, pues llama la atención. En Puerto Rico ahora mismo hay pues como tres tendencias principales con respecto al estatus, ¿no? Has mencionado los estados urbanistas. Y bueno, pues también me gustaría un poco tu impresión de por qué hay tanta gente, y ahora mismo pues acaban de elegir a un gobernador que defiende esa idea, de gente de ciudades puertorriqueños que ellos se sienten estadounidenses, ¿verdad? Estadounidenses. Bueno, pare. Sí. Pare mismo, alto, porque parte de lo que usted tiene que ver que mis escritos yo los hago un poco densos, porque yo estoy tratando de llenar el espacio histórico, esa separación que hay entre España y Puerto Rico. O sea, que tengo que hacer un discurso que pueda ser entendido por el puertorriqueño y pueda ilustrar o indicar una ruta al peninsular cuando lo lee. El movimiento estadista en Puerto Rico. Si nos ponemos a ver en Puerto Rico cuando llegaron los americanos, que llegaron por Guánica, se congelaron los movimientos políticos que había en aquella época en Puerto Rico. Se congelaron, no se han transformado. Estaban por un lado los incondicionales a la corona española, que querían que Puerto Rico fuera una provincia tal y como cualquier otra provincia. Sí. Y entonces esos se convirtieron, esos sencillamente cambiaron su lealtad y son ahora leales al Congreso de los Estados Unidos. Está por ese lado. Por el otro lado están aquellos que creían en las leyes especiales, porque como isla, por cuestión de la distancia, Puerto Rico necesitaba unos cambios en
en la gobernanza. Y lo otro es que también en aquellas épocas querían deshacerse o librarse un poco de los excesos de la política española, donde 91 años de absolutismo, si mal no recuerdo. Pues entonces querían hacer ese cambio. Esos son los dos movimientos principales en Puerto Rico. El independentismo, que siempre quedó pequeño, y el independentismo, cuando crece en Puerto Rico, fue una reafirmación de hispanidad. O sea, somos puertorriqueños, no somos gringos. Ahora, vamos a hablar ahora, lo que está pasando ahora. El Estado Libre Asociado, casualmente, no tan casualmente, lo digo irónicamente, fue desmembrado por el aparato político de los Estados Unidos. O sea, se acabó la mentira de que de que había un pacto bilateral. Tú eres un territorio como cualquier otro. Sí. Y ahí sencillamente ese partido, que es el Partido Rojo o Popular, como se le llama en Puerto Rico, ha quedado sencillamente en shock. Entonces, el movimiento anexionista, porque en Puerto Rico es una democracia directa, y normalmente las democracias directas, según el principio de Duverger, uno acaba con un sistema bipartidista. Por ejemplo, eso pasó en México, eso está pasando en Estados Unidos y está pasando en Puerto Rico. Ahora le toca el turno al partido estadoísta. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ya los números de los electores de ellos están reduciéndose marcadamente. Por ejemplo, en el 2012, el movimiento anexionista obtuvo el 44% del voto. En esta elección, el gobernador anexionista no llegó al 42% del voto. O sea, está mermando. Y es porque el panorama político en Puerto Rico está cambiando drásticamente. Sí. Uh-huh. Bueno, eso es lo que entiendo. Sí. Claro, bueno, tú mismo mencionabas algunas. Supongo que yo te preguntaba también, aparte de un poco esos datos políticos de partidos políticos, un poco por ponernos en el punto de vista del estadista, y que los españoles pues lo entiendan también, los que nos oigan, su razonamiento. Es decir, quizá tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Esto se menciona mucho, como durante todas las 100 años de dominio estadounidense se ha educado en las escuelas, ¿no? Quizá a ese mito de los estadounidenses como salvadores. Tú mismo en algún escrito tuyo decías que ninguna potencia conquista para beneficio de los conquistados, ¿no? ¿Eso es así? No, eso nos ha dado. Bueno, usted es profesor de historia. Si usted sabe de un caso de eso, me lo deja saber. Claro. No, es así. Además, y el Estado Libre Asociado, pues es lo que estás comentando. No es digamos, un acuerdo de igualdad entre Estados Unidos y Puerto Rico. Al final, Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. Es una isla que pertenece al Congreso de los Estados Unidos pertenece, pero no es parte de. Sí. La mejor descripción es decir que el Estado Libre Asociado fue una colonia con corbata. Sí. Y de eso no pasa, ni nunca pasó. Sí. ¿Qué pasa con los estadoístas? Déjeme hablar un momento de los estadoístas. Lo primero es que no podemos asumir que ellos son un grupo homogéneo, que todos son iguales, que todos son americanos. De hecho, muchos de los políticos de ellos, en la papeleta de ellas, están colmadas de gente que no habla inglés, sencillamente no habla inglés. O sea, mire la ironía a lo que eso llega. Hay una gran población como colonia. Puerto Rico no puede crear una economía propia. Por lo tanto, no se crean las oportunidades para la gente, y entonces la gente vive de la beneficencia federal. Casi toda viene de los Estados Unidos, pero casi todas esas beneficencias son incentivos a intereses comerciales en los Estados Unidos. O sea, para que los intereses agrícolas vendan, las compañías agrícolas americanas vendan productos en Puerto Rico, y la marina mercante de los Estados Unidos se alimente de ese mercado, ¿verdad? Un mercado cautivo. Sí. Que ese es el corazón de la relación colonial de Puerto Rico. Entonces, por eso es que uno tiene toda esa masa de gente que, no teniendo opciones, vive de las ayudas o dádivas federales. Entonces tienen que demostrar un nivel de agradecimiento. Y esa es una de las razones principales para la estadidad, para el movimiento anexionista. O sea, no es una lealtad nacional ni nada por el estilo. O sea, están los otros que tienen miedo a una independencia, porque esa naturaleza independentista en Puerto Rico
nunca ha sido fuerte. Fue fuerte al principio del siglo XX, cuando empezamos a decir, espérate, yo no soy americano, yo soy otra cosa. Sí, yo, en mi opinión, mi impresión, y corrígeme si me equivoco, es, claro, todo esto que estás comentando un poco de la dependencia de tanta gente que depende de las ayudas de los Estados Unidos, supongo que es un poco la consecuencia, es decir, cuando tú tienes un territorio con el estatus que tiene Puerto Rico, con todos los perjuicios económicos que tú has comentado alguna vez y que lo podemos comentar, pues yo supongo que al final la consecuencia psicológica lógica de la gente de que, bueno, no se puede aquí esto desarrollar realmente en la economía, pues por lo menos que me paguen, ¿no? Que me paguen la comida, que me paguen los Estados Unidos. Es correcto. Sí, es correcto. Eso que usted dice es así correcto. Sencillamente la resignación ante la realidad colonial y las limitaciones que impone y los daños sociales que crea, ¿verdad? Porque el ocio es la madre de todos los males y gran parte del problema de Puerto Rico. Para poner en perspectiva, 60% de la población en Puerto Rico no está trabajando y 67% de ella se dice que coge algún tipo de ayuda federal. Patético. Sí, no, es casi un mecanismo, casi podría a los Estados Unidos interesarle esa situación de la gente está dependiendo de ellos, con lo cual al final muchas veces, incluso también me imagino que la gente que defiende el Estado libre, el estatus actual, es un poco por ese deseo de estabilidad económica, de recibir ayudas, de, bueno, si nos embarcamos en otras aventuras como la independencia o la reunificación con España y tal, ¿qué va a pasar? Me imagino que mucha gente que apoya el actual estatus es simplemente que pues conservadores de un punto de vista económico, tengo una cierta estabilidad, vamos a no hacer aventuras, ¿no? Supongo que... Bueno, vamos a coger el caso de la reunificación. Ahora mismo la mayor parte de la gente en Puerto Rico ha oído algo de eso, quizás ha oído algo de eso, pero verdaderamente no lo entiende. Y ese es uno de los retos nuestros. Porque si entendieran la primera impresión, y yo puedo hablar por mi experiencia, la primera vez que yo leí sobre esto, yo me reía me reía solo. Decía, esto es el colmo del coloniaje, esto es lo más absurdo del mundo. ¿Cómo puede ser cambiar de un lado a otro? Lo que me salvó a mí fue que yo conozco bastante de historia y conozco un poquito de economía y me entiendo que Puerto Rico no era una colonia de España como tal. O sea, si éramos colonia, porque teníamos diputados en las Cortes. Claro. Y yo también me recuerdo la demografía de cómo Puerto Rico del principio, en el 1800, cuando España pierde toda América y se queda con Cuba y Puerto Rico, la población era 155.000 habitantes. Y en el 1898 éramos 950.000 habitantes. Entonces, toda esa gente vino a Puerto Rico para sufrir. No. Eso significa que había prosperidad relativamente, hablando de los estándares y criterios del siglo XIX, de la época. Eso me hizo a mí despertar. Ahora, el hecho de poder explicarle al puertorriqueño común y corriente lo que implica la reunificación, ese es el reto nuestro. El día que eso suceda, ganamos. Porque es que es la superior de todas las opciones y no solamente eso, es la correcta. Sí, es un poco lo que siempre todos intentamos enfatizar un poco, ¿no? Lo que llamo el pasado y el futuro. Es decir, supongo que hay un doble frente de acción. Por un lado es explicar a los puertorriqueños y a los españoles mismos también, porque es que en España, curiosamente, la leyenda negra también está muy presente. Mucha gente la asume y desconoce los datos, se suele mencionar a Bartolomé de las Casas cuando simplemente basta con leer a Bartolomé de las Casas para darse cuenta que lo que está contando ahí no puede ser cierto, no es cierto. Sí, Bartolomé de las Casas. Ni coincide con lo que otros muchos historiadores y personas que estaban allí, físicamente, cuentan. En el caso de Puerto Rico, pues podemos mencionar a Melgarejo, que estuvo en el siglo XVI en Puerto Rico y no cuenta las cosas como lo cuenta, por ejemplo, Bartolomé de las Casas. Entonces, pero por eso te decía, porque fíjate, y voy a hacer un poco un paralelismo, salvando las distancias y con todo respeto, con lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos 40 años, en las escuelas pues se ha estado enseñando la historia de aquella manera tergiversada
y un poco atacar la idea de lo español, del concepto de lo español, y dando una visión negativa de los españoles que al fin y al cabo pues trajeron a América la universidad, la ciencia europea, la imprenta y muchas cosas más. Eso por un lado, y por otro lado, pues lo que comentas tú es explicar a quizá a los puertorriqueños, oye, es que es formar parte de la Unión Europea, ni siquiera estoy hablando ya de lo que pueda ser formar parte de España, sino formar parte de la Unión Europea. Es que 28 países van a ser también tu país y te vas a poder desplazar libremente por todos esos 28 países, y es que París, Berlín o Roma son también tu país, y tienes un mercado abierto de 500 millones de habitantes. Y además, si un territorio como Puerto Rico, imaginemos un territorio como Puerto Rico frente a otros pequeños territorios que pueden tener países europeos como la Martinica, etcétera, fuera parte de la Unión Europea, lo que eso puede suponer para el turismo, para Puerto Rico. Es que 500 millones de personas podrían tener como principal destino turístico Puerto Rico, y de inversión, de todo esto. Entonces, esto me imagino que es un poco el doble frente que yo veo que hay que explicar y difundir entre los puertorriqueños, ¿no? Pero claro, estos son los datos objetivos, se pueden contar, se pueden explicar, pero también entra mucho el sentimiento, y una vez arraigado el sentimiento, es decir, si hay puertorriqueños que ellos se sienten españoles, yo creo también que hay puertorriqueños españoles, estadounidenses, que tú les puedes explicar la historia, les puedes explicar los beneficios económicos, pero sienten como una especie de fascinación por Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que esa fascinación es la que hay que contagiar, fascinación por la Unión Europea, por España también, y decir, mirad, no sois esa sociedad estadounidense, pero sí podéis ser parte de España, porque todos somos hispanos y porque el elemento hispano es un elemento muy importante en la Unión Europea. España forma parte del grupo de los 5, es decir, los 5 países que tienen más importancia territorial, económica, de población, etcétera. Es así como, ¿no? Yo entiendo que eso es una de las formas en que se va a divulgar y va a ganar arraigo el concepto de la reunificación. Hay dos formas de ver esto, como yo he escrito antes. Podemos verlo en la razón histórica, pero eso se rompió en el 1898, al menos la parte política. La historia todavía está ahí. O sea, el puertorriqueño va a España y todavía lo mira con mucho respeto, la gran mayoría. Pero entonces yo prefiero verlo de forma prospectiva, ¿sabes? Vamos a ver hacia el futuro, ¿qué implica esto? Y obviamente el hecho de que España sea parte de la Unión Europea abre toda una serie de ventajas o toda una serie de oportunidades singulares. Y no solamente eso, es porque es que los independentistas pues resienten eso. El hecho es que la mayor parte del mundo se está moviendo, organizando en bloques comerciales, alianzas políticas, todo el mundo lo está haciendo. Y Puerto Rico tendría esa oportunidad de hacerlo directamente con España y con la Unión Europea. Y todavía el puertorriqueño es muy afín cuando usted se le pregunta a un español qué es lo que él quiere del futuro, cómo ve la vida, y básicamente la misma respuesta que va a obtener de un puertorriqueño. O sea, y eso no es casualidad, porque es que el que lo hereda no lo hurta. Y usted estaba hablando de los movimientos catalanistas, y quizás podríamos hablar antes de ETA, ¿verdad? Previamente. En Puerto Rico no ha habido ese nivel unos niveles de violencia ni de terrorismo extremo, pero todos ellos cuando lo sucedieron, fueron para defender la puertorriqueñidad, que es una forma de ser español, una de las nacionalidades históricas de España, punto. Y de que va a haber movimientos de disensión dentro de Puerto Rico, al igual que los hay en España. Sí. O sea, somos españoles, o sea, no podemos tapar el cielo con la mano y decir que somos unos españoles perfectos, porque el español perfecto no existe. Pero en conjunto, sí, funcionaríamos muy bien dentro de España, como cualquiera otro. Como que así fuimos criados y fuimos generados como pueblo. Pero yo entiendo que en este momento lo más importante es hablar de las ventajas futuras y empezar a construir ese proceso de transición. Particularmente en este momento donde la economía de Puerto Rico está en el abismo y va a ponerse peor en el futuro, y donde la relación política con los Estados Unidos, es obvio que los Estados Unidos está procurando un cambio de la relación política, y yo entiendo que solamente tienen una alternativa.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, por comentar un par de cosas. Bueno, primero lo último que has dicho de Estados Unidos, sí, siendo realistas, estamos hablando de un territorio que pertenece a los Estados Unidos, es decir, habrá que intentar que los Estados Unidos deben poder mantener algún tipo de interés, es decir, no van a crear una isla porque sí. Y esto González Sosa en un artículo suyo ya lo mencionaba, es decir, a lo mejor estamos hablando de que Estados Unidos quizá deban mantener una base militar, de que debe haber algún tipo de acuerdo especial con los Estados Unidos, siendo realista, es mi opinión. Por otro lado, quiero comentar... Oh, claro, sí, claro que sí, estoy de acuerdo, pero esa parte no debe ser muy difícil. Como usted lo predijo al principio, España y la Unión Europea son aliados de los Estados Unidos. No veo el problema por el cual se pueda hacer. Yo no lo veo. Y por otro lado, un poco lo que comentabas también, pues yo puedo entender incluso, en cierto modo, pues a los independentistas puertorriqueños por esa afirmación de no somos estadounidenses, no formamos parte de esa sociedad anglosajona norteamericana, pero claro, siendo realistas, lo que has mencionado tú es así, el mundo, y muchas veces dices, bueno, es que los puertorriqueños ya son mayores de edad, o es que tenemos capacidades, sí, es que no es cuestión de que el puertorriqueño tenga capacidad o no, que por supuesto lo tiene, es que el resto del mundo también tiene capacidad, y el resto del mundo se está organizando en grandes bloques económicos, etcétera, Estados Unidos, Unión Europea, China. Entonces, un país totalmente independiente ahí en el Caribe, pues va a tener muchas dificultades. Yo creo que la opción de la autonomía es un acuerdo, es un equilibrio entre, oye, Puerto Rico va a tener su poder ejecutivo, legislativo, su autonomía, sus competencias, pero va a formar parte de pleno derecho, como ciudadanos de pleno derecho en la Unión Europea. Y eso supongo que es un punto importante que hay que destacarle a la gente. Bueno, parte de lo que los autonomistas en Puerto Rico querían, uno de los niveles de autogobierno que permitieran proteger la puertorriqueñidad. Sí. Ay. Hola. Hoy. Sí, ¿Andrés? Sí. Sí. Pues estaba, ¿dónde me quedé? Es que se desconectó. Estabas empezando a hablar de los independentistas y bueno, parece que tenemos a Jaime también. Vamos a intentar añadirlo y el que comente alguna cosilla también, ¿vale? Jaime, ¿nos oyes? No. Jaime, ¿nos oyes? Jaime, hola Jaime. A ver, está llamándola. Y se une a la conversación también. Bueno, puedes... Estabas hablando de los independentistas. Bueno, ya había mencionado el tema de los independentistas. ¿Qué me querías decir de esto? ¿Andrés? ¿Aló? Hola. Sí. Hola. Sí. Hola, Jaime. Bienvenido a la tertulia. Estamos en el aire, por decirlo de alguna manera. Esto se va a oír luego en nuestro programa de Ambas Orillas. Saludamos a Jaime, que se acaba de incorporar. Habíamos empezado a charlar con Andrés un poco pues de todas las cuestiones. Y yo le había mencionado un poco que incluso entendía en cierto modo a los independentistas porque no se sienten como parte de la sociedad estadounidense, anglosajona, norteamericana. Pero claro, estamos en un mundo de grandes bloques y yo creo que la reunificación con ese estatus de autonomía es un equilibrio entre soberanía, entre autonomía que tendría Puerto Rico con su propio poder ejecutivo legislativo, con las competencias que da la Constitución, pero dentro de algo como es la Unión Europea, que yo considero la mayor comunidad económica, cultural, social y humana que ha existido en la historia, ¿no? Y Andrés pues ahora iba a comentar un poco sobre qué le parecía esta opinión. Bueno, lo estaba diciendo que tiene que ver que no solo los independentistas, todos los movimientos políticos en Puerto Rico defienden la puertorriqueñidad, que es una forma, que es hispanidad. Sí. Los autonomistas siempre han procurado unos niveles de autogobierno de modo tal que se puedan adelantar los intereses de los puertorriqueños. Bueno, ser una comunidad autónoma española abre todas esas oportunidades en un marco constitucional, no en base a una cláusula y en base a leyes que pueden ser enmendadas unilateralmente. De hecho, y los puertorriqueños tendríamos la oportunidad de participar en ese Congreso en igualdad de condiciones.
en ese departamento, o sea, no hay una desventaja que yo le vea a la reunificación. No hay una. Porque lo otro sería ser independiente completo, pero eso es un riesgo grande en ese sentido. Pero eso no es mi parecer. Mi parecer es que somos españoles, hemos sido españoles todo el tiempo y después de 118 años de invasión y de dominación cultural, todavía cualquier puertorriqueño habla español, obviamente. Esa parte no es cuestionable. Sí. El que seamos españoles a estas alturas, para mí no es cuestionable. Es cuestión de hacer esa transición y volver políticamente a hacerlo. Sí. Bueno, recordemos con respecto a eso de la puertorriqueñidad y de la hispanidad, que el pueblo puertorriqueño fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias. Todo el conjunto del pueblo puertorriqueño, no solo el gobernador, que fue lógicamente que fue a recoger el premio, pero fue el pueblo puertorriqueño en su conjunto por su defensa de la lengua española, en un ambiente, yo creo, además de los más hostiles, por decirlo de alguna manera. Otros países hispanos son independientes, tienen su lengua oficial, y Puerto Rico, a pesar de toda la influencia estadounidense, con orgullo ha defendido siempre su lengua, principalmente su cultura y sus tradiciones españolas, hispanas y puertorriqueñas. Pues claro, eso no es cuestionable. Bueno, Jaime, ¿tú querías comentar algo? Ante todo, buenas tardes, buenas noches. La verdad es que escuchando a dos eminencias, poco tengo que añadir, la verdad. Con Andrés Bustamante solo me puedo referir con admiración, y a usted, doctor, pues igual, profesor, con total admiración. Y bueno, solo añadir el hecho de que el puertorriqueño creo que siempre ha sido una persona muy luchadora, ¿no? Muy luchadora en sus convicciones. De hecho, la defensa del español así lo atestigua, ¿no? Una corriente que intentaba imponer en la isla el inglés como idioma oficial o idioma principal de Puerto Rico. Y creo que esa actitud es muy compartida dentro de la península, ¿no? Como bien decía el señor Andrés, la igualdad que proporcionaría el estatus autonómico de Puerto Rico dentro de España, y no olvidemos dentro de Europa, que es un actor fundamental en este mundo de las globalizaciones en las que nos encontramos. Creo que realmente es el síntoma de un germen o de una semilla que ya el diputado Ramón Power introdujo en el carácter democrático de España. No olvidemos que fue vicepresidente de las Cortes Españolas, el único titular, y que realmente fue uno de los precursores más importantes de que hoy en día gocemos de una democracia en España, en las Cortes gaditanas, de donde yo soy, de 1812. Sí. Creo que los argumentos pesan por sí solos a la hora de definir realmente la legitimidad que tiene todo puertorriqueño de encajarse dentro de un estatus jurídico como del que estamos hablando, por supuesto. Sí. Yo, entroncando, bueno, me ha venido ahora a la mente también, Jaime, y lo hemos comentado alguna vez, que esto incluso puede ser una llama que encienda este deseo, este ideal en otros países hispanos, más o menos. En la República Dominicana y en Cuba ya también existe gente que se está replanteando, que está revisando la historia que le han contado siempre, que han visto que es posible ser parte de una España y de una Unión Europea democrática, conservando su cultura, de lo que puede ser un gran proyecto, y que quizá un poco lo que quizá pasaba hasta hace poco en Puerto Rico, que quizá nadie ni siquiera se atrevía, o a lo mejor él personalmente lo pensaba y pensaba que era un caso aislado y no se atrevía a decirlo en voz alta. Y todo esto que estamos haciendo quizá anime a mucha gente en otros países hispanos a decir, oye, que hay gente en países hispanos que están luchando por una unión, y esto pues puede crecer, y de hecho, de facto, pues como digo, sé de primera mano que en prácticamente todos los países hispanos, y quizá destacando Cuba y República Dominicana, hay gente que también tiene ese sentimiento
españolidad y ese deseo de unión. Correcto. Sí, correcto. De hecho, yo creo que lo que lo que se está planteando es simplemente algo que es una reivindicación que ya existe. O sea, la Commonwealth, que es la Unión de Naciones Anglosajonas, es algo que existe, que funciona, que une económicamente, culturalmente, idiomáticamente, financieramente a naciones de una misma cultura o de una misma señas de identidad. Y yo creo que una comunidad económica al estilo europeo, pero de hispano, pues obviamente sería muy beneficioso porque obviamente seríamos, creo yo, a mi modesta opinión, uno de los principales mercados mundiales. Nos situaría realmente con un idioma que creo que es el segundo, si no me corregí, el segundo más hablado del mundo, sí, con una proyección de crecimiento impresionante, muy potente. Creo que realmente el que el mundo hispano, guardando por supuesto cada uno sus señas de identidad, realmente creo que tiene una proyección económica de prosperidad y de futuro muy grande. Y creo que por ahí hay muchos colectivos que yo empiezo a denotar que empiezan a tirar por ese sentido, de establecer una especie de estructura que nos una para estrechar lazos. Vamos, yo lo veo por ahí, desde luego, por supuesto. La Unión Europea, de hecho, es el resultado de la unión de ciertos países que históricamente pues desean unirse para establecer un marco que hoy en día es el segundo en medidas sociales, que gasta más de un 60% de su presupuesto a medidas sociales y con un mercado de más de 400 millones de habitantes, con lo cual los resultados están ahí, Y yo creo que sí, que puede ser, Puerto Rico puede abrir ese camino para que otros territorios hispanos vean que Puerto Rico relanza la economía, relanza el turismo, relanza su situación con respecto a la que tiene ahora, siempre desde un respeto a la situación jurídica que mantiene con Estados Unidos. Eso de antemano hay que respetar que la voluntad aquí no la tiene el pueblo español, la tiene el pueblo puertorriqueño y que nosotros estamos con los brazos abiertos. Creo que es un sentir que se ve día a día más entre las personas que nos acercamos y vamos conociendo este proyecto. Efectivamente. Un apunte histórico, una curiosidad. México estuvo a punto de mantenerse vinculado con España en una especie de Commonwealth también. Hubo una primera declaración de independencia que se firmó en la que en realidad se establecía pues una especie de Commonwealth con un jefe de Estado común, al estilo de la Commonwealth anglosajona. Y bueno, luego digamos que triunfó el sector un poco más radical que quería cortar totalmente todos los lazos con España. Pero efectivamente yo creo que hay mucho futuro y que todos los hispanos nos estamos despertando en ese sentido. Andrés, si quieres comentar algo, y además creo que querías hacerme o hacernos alguna pregunta, aprovechando que también está Jaime. No, todo bien. Yo lo único que quiero decir es que yo entiendo que el momento para lograr la reunificación de Puerto Rico con España se acerca, y se acerca aceleradamente. Yo entiendo que el tiempo apremia, y es la crisis que está pasando Puerto Rico. Ya Puerto Rico deja de ser rentable geopolíticamente, no es necesario, es tal vez hasta inconveniente para los Estados Unidos. Por esa razón yo entiendo que un cambio de soberanía o en la relación, como poco, un cambio en la relación política con los Estados Unidos se acerca, y posiblemente sea una soberanía total y plena de Puerto Rico ante los Estados Unidos. Obviamente convertiría a Puerto Rico en una virtual neocolonia, pero yo entiendo que eso se acerca, y yo entiendo que posiblemente si se trabaja bien en estas etapas del proyecto de la reunificación, se puede lograr, y que posiblemente los Estados Unidos sería hasta un anfitrión y un facilitador de esa transición en el futuro. Sí, tú en un artículo tuyo mencionabas incluso que a los Estados Unidos mismos les interesa, por ejemplo, les interesaría eximir a Puerto Rico de la cláusula territorial, ¿verdad? Es decir, yo creo que a los Estados Unidos ahora mismo, por el cambio de la situación socioeconómica a nivel mundial, le puede interesar. Es una solución que bien tratada y consolidada
le puede interesar. Y por eso yo digo, y también lo has mencionado un poco, esto debe ser un movimiento serio y debe haber una base sólida económica, jurídica, y se tiene que plantear seriamente, ¿no? Es mi opinión. Ojo, y para complicarlo, es que no existe. Si usted busca en cualquier sitio precedentes, son muy pocos y es muy poca la información que hay para poder hacer esas transferencias. ¿Cómo se desarrollaría ese proceso? Por ejemplo, cuando la Unión Europea, pues España entregó la peseta por euros, pero aquí estamos hablando que vas a entregar dólares, virtualmente vas a entregar dólares para coger euros de alguna manera u otra. Entonces uno tiene que ver qué va a pasar con la cantidad de dólares que hay flotando en el mundo. Yo sé que no será significativa, pero hay unas titularidades y hay todo unos impactos económicos que hay que considerar, que serían significativos y se harían en una forma, esperamos que fuera muy organizada. Además, es difícil. Si me permite una... Sí, además es para afirmar realmente lo que usted está diciendo, Andrés. Yo introducí solo dos matices, dos datos, ¿no? Dos datos. Uno sería que, un ejemplo, Ricky Rosselló, el electo gobernador nuevo de Puerto Rico, en 1907, creo recordar, su abuelo emigró de las Islas Baleares, su ascendencia es mallorquina. Y eso indica que hasta principios del siglo XX Puerto Rico era un centro de atracción de emigración. O sea, la gente iba a buscar un futuro en Puerto Rico. Y hay que ver ahora que Puerto Rico se ha convertido, desgraciadamente, en un centro de exilio. O sea, de que la gente tiene que marchar de Puerto Rico. Eso es un dato muy interesante para ver. Dime, sí, perdón. Para ponerlo en perspectiva, hay más emigración de puertorriqueños de Puerto Rico que de Cuba hacia el exterior. Sí. O sea, vamos a ponerlo en perspectiva. Increíble. Eso está sucediendo en Puerto Rico ahora mismo. El caso de la familia Rosselló, posiblemente lo que pasó es que los familiares del que vinieron en Puerto Rico para finales del siglo XIX estaban bien acomodados y pues obviamente mantienen los lazos familiares y los trajeron. Y entonces emigraron bajo los auspicios de algún familiar que había en la isla de Puerto Rico. Eso es posiblemente lo que pasó. Pero eso, Andrés, bajo mi opinión, eso indica la situación económica de la isla. La isla era un referente de riqueza que hacía que muchos peninsulares emigraran a Puerto Rico para un futuro mejor. Un sitio donde se podía ir a prosperar. Y de hecho, si se lee la Gaceta de Madrid, que es el antecedente del Boletín Oficial del Estado, ahí se van detallando año por año pues todos los productos que llegan de Puerto Rico. Puerto Rico era una isla que producía muchas cosas, riqueza, y lo que está diciendo Jaime, pues era seguramente un sitio donde la gente se planteaba emigrar para prosperar. Y hoy en día, 100 años después de dominio estadounidense, lo triste es que son los puertorriqueños los que se tienen que ir de Puerto Rico para prosperar, ¿no? Y es una situación seguramente facilitada por Estados Unidos, quizá para facilitar la asimilación misma de puertorriqueños, aunque por lo que se ve, hemos comentado, pues los puertorriqueños, la mayoría con mucho orgullo, mantienen su identidad lingüística, cultural, etcétera. Hasta el 1898 no había una diáspora puertorriqueña. Entran los Estados Unidos, invaden, imponen sus aranceles, sus relaciones federales, limitan fuertemente el comercio, mueven a la isla hacia el monocultivo de la caña y del tabaco, y inmediatamente empiezan las hordas de puertorriqueños famélicos, empiezan a irse a la República Dominicana. Después otro grupo se fueron a California hasta Hawái, y empezó una inmigración de puertorriqueños, y es que se desarrolla la diáspora puertorriqueña, un fenómeno que no había sucedido con aquella atrasada y vetusta y retrógrada España, por decirlo así, que es parte del mito de la leyenda negra que se ha percolado en la historia, o sea, una deformación histórica cuando la buscamos y comparamos con los hechos reales que sucedieron. Sí. Bueno, la verdad que ha sido una conversación muy, muy interesante, que yo creo que podremos repetir
le comentaba a Andrés la intención de, bueno, con cierta periodicidad, emitir una especie de pequeño programita donde comentemos cosas, curiosidades y donde además pues tengamos charlas con puertorriqueños entre todos y aportemos y difundemos este ideal. ¿Querrías añadir alguna cosita? No. ¿Me pregunta alguno de los dos? ¿No? No, yo solamente decir que hombre, que no creo que solamente sea un aspecto solamente romántico. Yo creo que este movimiento o esta masa de personas que estamos empezando paulatinamente a despertar y de que ambas orillas, que creo que el título, hay que felicitarte, Enrique, por el título de este programa, que creo que es muy acertado, acercarnos, pero no solamente desde un punto de vista solamente romántico, sino también práctico. ¿Qué beneficio mutuo nos reportaría volver a estar juntos? Y yo creo que este programa y otros, ojalá que otros muchos como este nazcan y creen ese sendero para que tanto peninsulares, isleños y puertorriqueños veamos que hay un futuro impresionante, que hay unas capacidades de negocio, que ya no es que Puerto Rico entre dentro del panorama, ya no solo española, hablamos ya en un mundo globalizado de Europa, y Europa creo que Puerto Rico puede ser destino de grandes inversiones industriales, unas leyes realmente de cabotaje que lleguen a su fin y que desarrollen un comercio naval potente y que hagan que toda Hispanoamérica quiera y tome de referente a Puerto Rico como el gran eje manufacturador, ya solo competidor directo del mundo anglosajón del norte del continente americano. Y creo que Puerto Rico tiene un potencial increíble, nos une el idioma, nos unen lazos familiares, nos une la historia, nos une una misma forma de concebir la vida, y creo que realmente dentro del paraguas de la Unión Europea, el que un puertorriqueño se pueda desplazar por cualquier parte de Italia, Francia, Alemania, España, y que todos los europeos vuelvan a conocer el Caribe por Puerto Rico, yo creo que el futuro no puede ser más halagüeño. Yo soy muy optimista en eso y creo que pinta muy bien, Así es, Jaime, así es. Muy bien, pues encantado de charlar, ha sido muy interesante y muy ameno además, y muchas gracias a los dos, y buenas noches y saludos a todos los compatriotas. Buenas noches.